Son las 7 de la mañana del 11 de abril de 1859. En la torre más alta de la Catedral Metropolitana, una embarazada de 23 años usa un telescopio. A su alrededor murmuran oficiales, guaruras y unos padrecitos preocupados. La primera dama, Conchita Lombardo de Miramón, mira la batalla que revienta desde ayer a las afueras de la Ciudad de México. Alcanza a ver el caballo blanco de Leonardo Márquez, compañero de armas de su marido. El general recorre la línea dando órdenes a las tropas conservadoras. Cuatro horas después, el enemigo liberal ya está empujado hacia el pueblo de Tacubaya y se resguarda en el palacio del arzobispado. Una explosión en el almacén de pólvora destruye buena parte del palacio. Los liberales se dispersan, los conservadores avanzan sobre ellos. La batalla termina después de día y medio de combate y la capital del país sigue pintada de azul. Conchita respira de alivio y entre la humareda de los cientos de disparos cree distinguir un corcel dorado, muy parecido al de su marido. Pero no puede ser su marido, piensa ella. No ha llegado, está en Veracruz. Le pide a uno de sus ayudantes que vea por el telescopio. Y sí, le dice, ese es el señor presidente. Las campanas de toda la capital repican, los capitalinos celebran. Seas del bando que te consideres, no quieres que se te venga a meter una tropa de fuera. No lo quieres. Así lo aprendieron por la mala los jaliscienses el año pasado. El presidente general vuelve derrotado de Veracruz, no pudo romper el cerco, pero con los resultados maquillados por la victoria en Tacubaya. La verdad es que Miramón llegó casi al mediodía y todo ya estaba resuelto. La victoria fue trabajo de Leonardo Márquez. Al castillo de Chapultepec llegan juntos los dos generales y toda su comitiva. Concha, obviamente, se avienta sobre su marido. Él le da un beso en la frente, le dice que felicite también al general Márquez porque hoy ha dado gloria al ejército. Conchita, de la emoción, le desamarra a su marido la faja azul de general de división y se la pone a Leonardo Márquez, prácticamente ascendiéndolo de rango ahí frente a todos. A Márquez se le salen las lágrimas porque lo único que hace feliz ese vato es su uniforme y matar gente. Todos felices, bajan a Palacio Nacional, juntan mesas, manteles largos, hacen una comida para celebrar la victoria. Pero tantito están solos y el presidente agarra a su esposa y le dice que sea la última vez que andas dando rango sin mi permiso. Y tiene razón. Y antes de que digas, no, es que eres un machista, Sergio Muñoz, piensa un poquito más allá. Piensa en lo que significa darle el ascenso a Leonardo Márquez después de esta batalla. Y además lo que implica toda la acción. Ascenderlo no es nada más darle una medallita, darle una banda. Es darle más poder dentro del ejército, darle más prestaciones, obviamente, mayor influencia política en este país militarizado, pero además es un símbolo. Es decirle a tus hombres, hey, esa es la conducta que quiero entre mi gente. Y piensa también en las repercusiones que tiene a nivel de sistema político, que se empiece a decir que la primera dama, la chamaquita, si anda contenta, te va a andar dando puestos, te va a andar dando rangos. Fue una acción súper irresponsable de Conchita. En su defensa, es una mujercita embarazada, bueno, ni mujercita, tiene 23, pero es una mujer embarazada que no veía a su marido desde hace meses. Se emocionó. Hasta este momento, en la Ciudad de México, nadie se contradice. Márquez sostuvo la defensa de la ciudad, replegó a José Santos degollado hasta el pueblo de Tacubaya, donde les reventó la pólvora y los dispersó, mientras Miramón llegaba desde Veracruz. A partir de aquí empieza la polémica. En los próximos minutos tú serás el detective, el fiscal, el jurado. Te iré presentando
datos de prueba y tú serás el juez que determine qué es lo que se dice, qué es lo que se escribe, lo que se piensa, lo que se inventa y lo que pasó el 11 de abril de 1859 en Tacubaya. Soy Sergio Muñoz y esta es la Guerra de Reforma. Los jefes se fueron a celebrar, pero el desmadre ahí se quedó en el campo de batalla. En la villa de Tacubaya, a media hora de la Ciudad de México, cuerpos humanos yacen tirados como trapo, caballos reventados por todas partes, una nube de moscas verdes cunde el aire como neblina de muerte. En lo que queda del palacio del arzobispado, la gente improvisa un hospital porque hay heridos de ambos bandos botados por todas partes, suplicando de dolor, gente desangrándose. Hay civiles a los que les pegó una bala perdida, a los que un cañonazo les tiró la casa encima. Empieza a correr la voz. Urgen médicos en Tacubaya. Palacio Nacional recogen los platos, terminan las copitas de coñac, apagan los puros, las mujeres pasan a los patios con el cafecito y los hombres suben a chambear. Miguel Miramón está conferenciando en el despacho presidencial. Su mujer llega a preguntar que es que vino a verla su hermana porque una comadrita está rogándole que no maten a su pariente, un licenciado Agustín Jáuregui que agarraron en Tacubaya a los soldados y no lo han vuelto a ver. Miramón le contesta seco: he dado orden para que fusilen a los militares. A los civiles no se les aplica la pena de muerte y no los pueden matar. Le dice esto, se voltea y se va. Conchita se queda fría, hasta se le cierra la garganta, sigue escamada del regaño de hace rato y así se queda. Ahí está la primera pista. Según la primera dama conservadora, las órdenes del presidente eran ejecutar solo a los militares, no a los civiles, y no da más detalles. A las 5 todos van a misa en la catedral. Las iglesias de la capital no paran sus campanas, se cantan Te Deums agradeciendo a Dios por la victoria del gobierno. La iglesia católica dice a los mexicanos: celebren que ganaron los buenos. En la tarde-noche empieza a llegar a Palacio gente preguntando por familiares, amigos que estaban en Tacubaya y no aparecen. El embajador de Reino Unido, Loftus Otway, pregunta por varios de sus compatriotas. Ya está raro, ¿eh? El gobierno a estas horas ya habría dado números, cuántos muertos, heridos. Hoy, horas después de una batalla, no en otro estado, sino a las afueras de la misma ciudad, no se ha dicho nada. Empiezan los rumores, que si 300 muertos, que si 500, que si fueron más, que si explotó todo Tacubaya así como pasó en Guadalajara en enero, que ya fusilaron a unos, que no han fusilado a nadie. Anochece y no hay respuestas. La mañana del 12 de abril, el licenciado Jáuregui, por el que le preguntaban a Conchita, amanece ejecutado en Tacubaya. En el parte militar de Leonardo Márquez, reporta que con Jáuregui también fusiló a todos estos. Marcial Lascano, general.
Genaro Villagrán y José Arteaga, teniente coronel, Manuel Sánchez, jefe del cuerpo médico militar, Juan Duval, José María Sánchez, Gabriel Rivera, Ildefonso Portugal, Juan Díaz Covarrubias y Alberto Abad, médicos cirujanos de ejército, Ignacio Sierra, José López, capitanes de artillería, Agustín Jáuregui, Manuel Mateos, Saverio Fixlia, Eugenio Kisen, Miguel Neira, civiles. El general escribe en el mismo parte que los mató de acuerdo a la ley de conspiradores, que condena a muerte a todos los oficiales rebeldes, se rindan o no, o a cualquiera, militar o civil, que se agarre con armas en la mano. Que se fusile a los oficiales ya es, aunque suene feo, ya es de trámite. Tanto liberales como conservadores ya saben de qué se trata cuando se pierde la batalla. Se fusila a los jefes, se arresta a la tropa. Y al que se agarre con armas en la mano se le considera combatiente y se le da sueldo. Márquez lo que dice es, pues yo estoy actuando como se está actuando en esta guerra y además me está respaldando una ley de conspiradores y aquí están mis ejecutados. Tranquilamente. Hay dos problemas de entrada. Uno, estos no son todos los muertos que amanecen en Tacubaya. Hay muchos más que él no menciona. Y otra, casi la mitad de estos que Márquez sí reporta son médicos que estaban en el hospital improvisado. Los fusilaron por conspirar con el enemigo. Ok, la costumbre, por no decir el deber, es que después de la batalla el médico asiste a todos los heridos. A todos, ya no importa el bando. Márquez sale a decir, maté a este y estos que eran médicos. ¿Pero cómo que mataste a los médicos? Márquez contesta, pues la ley a mí me dice que mate a los que conspiren y estaban conspirando y hazle como quieras. La noticia empieza a circular y la gente se escandaliza. Los mexicanos liberales dicen, qué poca madre, ¿cómo es posible que ejecutó a los médicos, a los civiles que allí iban pasando? Y los mexicanos conservadores dicen, ay, por favor, ahora resulta muy inocentes. Si esos doctorcitos, esos médicos bien que sabían dar tiros, si son del cuerpo médico militar, y pues algo habrán hecho por ahí esos disque civiles, ¿por qué tenían que andar ahí a esas horas, no? Y lamentablemente creo que ambos lados tienen algo de razón. En la neblina de la... Digo, a nosotros nada más nos llega el papelito con los nombres y las edades, pero en la neblina de la guerra se quedan muchas cosas que nosotros nunca vamos a saber. Más hay que decir que a Juan Díaz Covarrubias, de 19 años, lo agarraron en el hospital improvisado de Tacubaya, lo fusilaron ahí mismo, y él no era del cuerpo médico militar, era un estudiante de medicina. ¿Qué te cuesta más creer? O más bien, ¿qué te es más fácil creer? ¿Que el estudiante de medicina acudió al llamado de atender a los heridos, o que era un conspirador liberal atrapado en flagrancia? Lo dejo a tu criterio. Más allá de que si era legítimo matar a estos o no, Márquez reporta que ejecutó a Juan Duval, y Juan Duval era súbdito inglés. O sea, acepta que tuvo un prisionero extranjero de un país con el que su gobierno tiene relaciones formales hasta amistosas, lo mató y avisó después. Ildefonso Portugal es primo hermano de Severo de Castillo, el ministro de guerra conservador. Así que hay de dos: o sabía quiénes eran sus prisioneros y le valió, o no le importó identificar a quiénes iba a matar. Nomás se subió a su caballo, dijo que los fusilen y a chingar a su madre. Ni el abogado del diablo encuentra por dónde defenderlo. El caso de Leonardo Márquez es especial. Nadie es tan malo como dicen sus enemigos, ni tan bueno como dicen sus amigos. Pero con Márquez, todo mundo que lo conoció coincide que es una basura. De verdad me gustaría encontrar un detalle, un testimonio, algo que lo humanice un poco. Nada. Bueno, no es cierto. Quiere mucho a su mamá. No sale a pasear más que con ella.
y no se puede ir sin que le dé la bendición. No bebe, no fuma, no se va de fiesta, no tiene novias en cada pueblo. De hecho, se dice que tiene una amistad muy fuerte con un coronel. No voy a subir nada. ¿Qué me dice esto a mí? Sin hacerle un perfil psicológico, porque no soy quien. A mí lo que me muestra es que Márquez es un hombre reprimido en muchos aspectos. Y esa frustración precisamente la desahoga en que ha matado, torturado, ultrajado, saqueado, violentado sin necesidad. Y ese es el problema de que la gente frustrada cimente su valor en la autoridad sobre otros. Los Leonardo Márquez siguen entre nosotros, y hay que exhibirlos a los hijos de puta. Más muertos aparecen en Tacubaya. El 12 de abril, el cónsul de Reino Unido entra a Palacio Nacional ya no preguntando, exigiendo que le den razón de los ingleses desaparecidos. Miramón, para calmarlo, averigua y resulta que de milagro no han matado al inglés Jorge Shelley, y aunque sí es culpable, sí lo agarraron participando en la batalla. El presidente no quiere más problemas, se lava las manos y le da el indulto. Claramente el presidente Miramón está rebasado por la situación. Tacubaya se ha salido del control y el gobierno conservador no sabe ni qué decir. Y en política, si no te presentas tú, te va a presentar el de enfrente. El periodista Francisco Zarco es el narizón más apasionado del Partido Liberal. Fue de los diputados más chambeadores del Congreso Constituyente. Desde entonces ha estado escondidito en la Ciudad de México, escribiendo con otros contra el gobierno conservador y a favor del gobierno de Benito Juárez. La mañana del 13 de abril aparecen panfletos impresos en el traspatio de casas, de vecindades, de talleres, con papel barato, mal cortado, no importa. Cientos de ejemplares circulan por lo bajito y la gente por morbo los empieza a leer, los empieza a pasar y los empieza a platicar. Llega la noche y comenzó a cumplirse la orden de los jefes de asesinos. Los soldados llegan hasta las camas de los heridos, arrancan a los médicos y a los estudiantes de las cabeceras de los pacientes y un momento después caen acribillados de balas. Los soldados caen sobre los heridos, penetran hasta los lechos que les ha preparado la caridad y ahí los acaban a lanzadas. El mundo calificará estos horrores que jamás había presenciado ni en las guerras más encarnizadas. Se ha visto entrar a saco a los ejércitos en país extranjero, se ha visto el incendio de las ciudades, se han visto actos de crueles represalias, pero ni en los tiempos bárbaros, ni en la Edad Media, ni en las conquistas de los musulmanes, ni en la guerra de Rusia en Polonia, ni en la de Austria en Italia y en Hungría, ni en los desastres carlistas de España, ni en la actual sublevación de la India, se han encontrado bárbaros que arranquen de la cabecera del enfermo al médico para asesinarlo. Los soldados estaban cansados de asesinar y sus oficiales creyeron que para un día eran bastantes 53 víctimas. Se propusieron pues descansar y continuar su obra al día siguiente. A esta demora deben acaso la vida quienes no tenían más delito que vivir en Tacubaya. Los 53 cadáveres quedaron amontonados unos sobre otros, insepultos, enteramente desnudos porque los soldados los despojaron de cuanto tenían y de paso saquearon algunas casas. Las madres, las esposas, los hermanos, los hijos de las víctimas acudieron al lugar del trágico acontecimiento, reclamaron a sus deudos para enterrarlos y se les negó este último y tristísimo consuelo. A los 2 días los cadáveres fueron echados en carretas que los condujeron a una barranca donde se les arrojó y donde permanecen insepultos. En el camino un cadáver cayó de la carreta, se rompió el cráneo contra las piedras y abrió la boca. Entonces un oficial le disparó un pistoletazo. Entretanto, Miramón recibía aduladoras felicitaciones por su fuga de Veracruz. En los tiempos donde tú estás, cuando no ves estos videos,
en que cualquier invento tuitea una ridiculez para generar interacciones, en que cualquier improvisado sube una foto de una comida y dice se vienen cosas buenas, se ha perdido esa magia de la difusión de una idea política. Esos momentos en que un simple papel con las ideas indicadas en el momento indicado de pronto hace un germen en la cabeza de todos y miles y millones lo empiezan a esparcir como si le saliera una planta por la boca. Zarco, Mateos, esa camada de políticos, periodistas liberales hacen de Tacubaya un nuevo mito en la mente del mexicano. La misma palabra Tacubaya deja de ser sinónimo del gobierno tacubayista, del gobierno conservador, del plan de Tacubaya, y se vuelve sinónimo de asesinato, de masacre, de traición entre hermanos. Y cuando consigues eso, le das un madrazo al enemigo que en ninguna batalla se lo hubieras dado. Hay dos ejemplos, uno de los 1960s y otro de los 2010s, dos ejemplos de violencia no esclarecida que una oposición toma como bandera, como símbolo de la opresión del régimen. Y esos eventos, aunque se siguen peleando y se siguen hablando durante muchos años, sabes que lamentablemente se utilizaron con fines políticos y la verdad se quedó donde ocurrieron las cosas. ¿De dónde viene todo esto? Tacubaya público, Tacubaya. A los 2 días circula en respuesta otro panfleto anónimo que dice tener otros datos, defiende al ejército, da otros números y cuenta otra cara de las víctimas. Ahora en México hay 2 versiones. Los liberales dicen, nos faltan 53 soldados, médicos, licenciados, hasta niños ejecutados sin preguntar, sus cadáveres amontonados. Los conservadores dicen, 16 muertos nada más, oficiales traidores, médicos que estaban combatiendo y unos civiles que andaban en malos pasos. Semanas después del hecho, Melchor Ocampo, la mano derecha de Juárez, publica desde Veracruz la versión oficial del gobierno liberal. Más de 100 personas. La verdad es que Ocampo no tiene ni idea, claramente lo hace con intención de calentar. Y funciona, porque de ser el dicho de un panfleto clandestino, ahora es la circular del secretario de Gobernación. Y la prensa liberal se da gusto. Y los mexicanos, en efecto, se calientan. Porque mientras masacraban inocentes, la iglesia le estaba diciendo a todo mundo que celebraran por todo el país. Y mientras estaban matando a los mártires de Tacubaya, a Leonardo Márquez en Chapultepec lo premian ascendiéndolo de rango. ¿Qué hubo? El quemón es terrible. Severo de Castillo, por la deshonra que se está haciendo del ejército y porque le mataron a un familiar, renuncia al gobierno conservador. Y todo esto coincide con que, mientras Tacubaya resuena por todo México, Robert McLean llega al puerto de Veracruz. Oficialmente, después de 1 año de negociaciones en Washington, varios préstamos usureros de empresarios gringos, por fin el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno en Veracruz como el único legítimo en México y al licenciado Benito Juárez García como el presidente legítimo de la República. El presidente general Miramón es de la generación que peleó con los gringos siendo cadete en Chapultepec. Es de los niños héroes que no murieron ese día. En sus cartas podemos ver, de verdad cree que si Juárez gana va a hipotecarle el país a los gringos.
El gobierno demócrata que tiene ahorita Estados Unidos es abiertamente antimexicano, ¿eh? Y si apoyan a Juárez es porque algo les tuvo que haber prometido. Tanto que el 26 de abril, el presidente general lanza un decreto en el que se juzgará por traición a la patria a todos aquellos que negocien o ayuden a negociar con partes del territorio nacional. Si su preocupación es paranoia o si tiene algo de razón, pues ya lo iremos viendo. Y ahí te va la última pista. La orden de puño y letra del presidente conservador. Sean pasados por las armas todos los prisioneros de la clase de oficiales y jefes, dándome parte del número de los que les haya cabido esta suerte. Dios y ley, México, abril 11 de 1859, Miramón. O sea, maten a los cabecillas, ahí me avisan cuántos fueron. Márquez dirá más adelante que él ya no quería derramar más sangre después de la batalla. Eso es mentira. Mentira porque es bien conocida su costumbre de fusilar y de colgar liberales hasta los que ya se han rendido en el Bajío. Pero que le llegó la orden de su general en jefe y él, muy sufrido, la pasó a sus subordinados y se fue a descansar. Mentira, porque llegó con Miramón a Chapultepec. Ahora, también menciona que la orden de Miramón le llegó en una hoja con las iniciales de Conchita. Eso era normal, tenías hojas membretadas para tus cartas. Según él, Miramón ya estaba con su esposa y le mandó la instrucción en una hoja de ella que tenía ya a la mano. Pero Concha dice que ella vio a su marido hasta que llegó de la batalla con Márquez. Entonces, loco, alguien aquí nos está mintiendo. Los dos tienen motivos, uno por echarle los muertos al jefe, otra por defender a su marido. Queda en ti, pero a mí me cuesta creer que Miramón vio a Márquez en el campo de batalla, no le dio instrucciones de cómo proceder, se fue con su mujer y ya entonces le mandara a decir qué onda. Pero igual, lo de la hoja membretada es un detalle muy específico que yo siento tengo que mencionar. Por lo pronto, el presidente general está en el peor momento de su carrera hasta ahora. Fracasó en Veracruz, la victoria en la Ciudad de México le salió carísima, el honor de su ejército está en duda, el gobierno se está quedando sin lana y el hombre más escandaloso e incontrolable de su tropa, Leonardo Márquez, va contento con su cinta azul de general de división a tomar Morelia y echarse todas las flores. Las instrucciones del presidente, en efecto, eran pasar por las armas a los jefes y a nadie más. Pero entre la adrenalina, el salvajismo de los que se quedaron a cumplir las órdenes, la irresponsabilidad y crueldad de los superiores, ahora sí que, como dice el dicho, haya sido como haya sido, los muertos ahí están. Y la noticia pinta a Miguel Miramón como asesino o encubridor de asesinos, y a Leonardo Márquez como el desgraciado y el infame tigre de Tacubaya. En la guerra, en la política y en la pesca, tú podrás ser muy ruidoso, pero siempre te va a chingar el que sabe esperar los tiempos. En abril de 1859, el Palacio Conservador en la Ciudad de México está políticamente bien quemado. Y el Palacio Liberal en Veracruz ve el momento de hacer los grandes cambios para el país. Cambios completos, reformas totales. Pero eso será en otro mes y otro episodio de la Guerra de Reforma. Sosiégate y hasta pronto.